Es por ello que vamos a abrir en nuestras Biblias allá en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, su verso, gloria al Señor, versos 6 al 11. Hechos capítulo 1, su verso 6 al 11, vamos a hablar sobre el tema la segunda venida, gloria al Señor, de Jesucristo, amén, gloria a Cristo, amén. Hechos 1, 6 al 11, vamos a leerlo de la manera alternada, de la manera acostumbrada. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las razones que el Padre puso en toda potestad. Gloria al Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estando ellos con los ojos puestos, ¿en dónde? En el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, Los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que hemos de hablar de tu bendita palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús la dirección de tu Santo Espíritu. Ven a tomar nuestras vidas, ven a tomar la vida de mis hermanas, de mi hermano que está en este lugar, y derrama de tu sabiduría de lo alto, de tu Espíritu Santo, para discernir, para entender, oh Dios, porque sin ti nada podemos hacer, y que salgamos bendecidos a través de tu bendita palabra. Amén y amén. Ocupen sus lugares. La segunda venida de Jesucristo. Decíamos que la segunda venida de Jesucristo está compuesta por dos facetas. La primera es el arrebatamiento de la iglesia. Es el evento glorioso no visible. Y la segunda faceta, que es glorioso, es la segunda venida, que es el acontecimiento de su venida, hermanos, el evento glorioso visible. Pero hoy vamos a ver la diferencia entre el arrebatamiento y la diferencia entre la segunda venida de Cristo en su segunda faceta. Vamos a ver como introducción acerca de la importancia de esta enseñanza, de esta doctrina. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque hay varios diferentes tipos de puntos de vista, de religiones, de sectas, de comentaristas, incluso hasta de teólogos, cuando se habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. Pero queremos decirles a ustedes por qué es tan importante, hermanos, estudiar esto. Sé que a lo largo de la historia hemos escuchado infinidades de mensajes, infinidades de predicaciones, y que ha sido muy importante para nuestras vidas, sobre todo en nuestro crecimiento espiritual. Pero es importante que hablemos estos acontecimientos que están a punto de suceder, para que usted tenga un amplio conocimiento de ello. Por ello dice la Biblia que tenemos que llegar hasta la estatura, hasta el crecimiento pleno del conocimiento divino.
Y si no tenemos conocimiento, hermanos, rotundamente de la palabra de Dios, ¿cómo hemos de creer en Dios y cómo hemos de creer sus fieles promesas para la iglesia, para el pueblo del Señor? La importancia, hermanos, de estudiar esta doctrina como número uno es porque es uno de los temas principales de la Biblia, hermanos. Es uno de los temas principales de la Biblia. Es decir, hermanos, he dicho que de cada 30 versículos de la Biblia, por lo menos uno menciona 8 veces la segunda venida de Cristo. En 216 capítulos se hace referencia a ella 318 veces. A ella se le dedican los libros íntegros como la primera y el segundo libro de Tesalonicenses. Y algunos capítulos completos como Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Todos estos libros hacen mencionar, amados hermanos, acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Repito, primera y segunda de Tesalonicenses, Mateo capítulo 24, todo el capítulo completo, Marcos 13 y Lucas 21. Si usted en su casita lee todos estos libros y estos capítulos, usted va a ver sobre lo que se habla acerca del tema de la segunda venida de Jesucristo. Es decir, que es uno de los temas principales de la Biblia. Segundo, cuando hablamos de la segunda venida de Jesucristo, encontramos lo importante de estudiar esta doctrina es que es el tema principal de la profecía. Este tema es el que más grande de toda la profecía bíblica. Fue el contenido, hermanos, de la predicación hecha por el hombre. Judas, versículo 14, versículo 15. Vamos a ver lo que dice las Escrituras. Judas, versículo 14 y 15. Glorifiquen el nombre del Señor. Dice el versículo 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Versículo 15: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mire desde cuándo ya se profetizaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, desde el tiempo de Enoc se venía diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y el versículo está diciendo el motivo por lo cual: para hacer juicio contra todos. Y también, hermanos, es el último mensaje de las Escrituras. Fíjese, el principio y el final. Se habló acerca de la segunda venida de Jesucristo. Apocalipsis 22:20 termina concluyendo, hermano, el apóstol Juan diciendo acerca de la venida de Cristo. El texto donde dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Se da cuenta, hermanos, que toda la Biblia, los temas principales que sobresale es la segunda venida, y el principal tema de la profecía era, amados hermanos, la segunda venida de Cristo? Es la característica sobresaliente de toda profecía del Antiguo Testamento relacionado con el día del Señor. Con el día del Señor. Bien. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Ahora bien, vamos a ver como número uno, cuando hablamos de la segunda venida de Jesucristo, vamos a ver la certeza de su venida. Les decía yo al principio, hermanos, que hay muchos puntos de vista, hay muchos que no creen, hermanos, en la segunda venida de Cristo en la primera faceta. Y hoy vamos a ver, hermanos, en un sentido general acerca de la claridad y de la certeza de lo que se habla acerca
de su venida. Por eso el primer punto se llama la certeza de su venida. Número 1, las declaraciones claras que hizo Jesús acerca de su segunda venida. Es decir, que no hay mejor seguridad de la certeza de la segunda venida de Cristo que las declaraciones por Él mismo. Y vamos a ver algunas citas. Les mencionábamos acerca de los capítulos de los libros, por ejemplo, como Mateo 24, 27, 30. Si usted quiere leerlo, solamente vamos a tomar un libro específicamente nada más para este primer punto. Mateo 24, 27 al 30. Marcos 17, 24 al 27. Repito, Mateo 24, versos 27 al 30. Marcos capítulo 13, versículo 24 al 27. Lucas capítulo 21, del verso 25 al 28. Repito, Lucas 21, 25 al 28. Y Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Siempre traiga consigo usted, hermanos, una notita para que usted anote. A veces, pues, hermanos, la mente no capta toda la información, pero usted si lo anota ya en su casa se ha de acordar con un versículo y usted dirá, esto es. Vamos a tomar, hermanos, de esos Marcos 13, 24 al 27. Vamos a buscar rápidamente. Marcos capítulo 13, sus versos 24 al 27. La certeza de su venida, declarándolo Él mismo, nuestro Señor Jesucristo. Marcos 13, 24 al 27 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Hay algo, hermanos, que vimos y observamos en el milenio. Decíamos que en el milenio, hermanos, que se refiere a la segunda venida, ¿a qué vendrá el Señor en su segunda venida, en su segunda faceta? Decíamos, hermanos, que el sol se calentará 7 veces. No va a haber noche. La luna prácticamente será como el sol, es decir, que va a alumbrar. Y aquí el verso 24 está diciendo, hermanos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Es en el momento de su aparición, como los efectos climáticos darán como señal de su aparición. Dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán. Fíjese, yo leí, hermanos, hace unos minutos atrás, hermanos, acerca, y lo que lo vamos a ver más adelante, sobre las características entre el arrebatamiento y la segunda venida. Los dos habrán señales antes. Y en el arrebatamiento, que no me voy a adelantar, hermanos, dice que Él mismo se anunciará. Y vemos aquí que en su segunda venida, en su segunda faceta, que Él viene como juez. Vemos, hermanos, que también producirá, hermanos, una señal en el cielo, en la tierra. Y dice el verso 26, y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En el tema del milenio decíamos que Él vendrá a gobernar toda la tierra, los 4 ángulos cardinales. Versículo 28. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? De la higuera aprended
la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que esto está cerca a las puertas. Versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Cuando habla de generación, escuchen bien, dice el verso 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra generación viene de la palabra griego que significa genea, cuyo significado significa raza, descendencia, pueblo, linaje, descendencia. Y sí, hermanos, que está hablando sobre el pueblo judío, sobre esa generación. Y está afirmando y diciendo esto, dice el verso 30, esto no pasará, dice esto es que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, ninguno de ellos va a carecer hasta que todo esto acontezca. Las declaraciones de Cristo acerca de su segunda venida. Ahora bien, 2. Las enseñanzas de los apóstoles que también enseñaron acerca de su segunda venida. Los apóstoles reafirman la certeza de su venida en sus epístolas. Por ejemplo, Hechos capítulo 3, 19 al 23. Voy a dar citas bíblicas. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 23. Romanos 11, 26. Primera de Tesalonicenses 3, 13. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Segunda de Tesalonicenses 1, 7, 10. Santiago 5 del 7 al 8. Son muchos versículos, hermanos, que hablan acerca de la segunda venida. Primera de Pedro 1, 7. Segunda de Pedro 3, 1 al 9. Apocalipsis 1, 7 y Apocalipsis 19 del 11 al 21. Vamos a ver de todas ellas dos citas. Primera de Tesalonicenses 3, 13. Y Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Hay textos, hermanos, que habla de la segunda venida del Señor, hermanos, pero se refiere a la primera faceta. Y hay textos que hablan de la segunda venida, pero que se refiere a la segunda faceta. Y aquí es donde vamos, hermanos, a diferenciar. Que si hay un texto que habla de la segunda venida y refiere de que escaparemos de su ira, se refiere a la primera faceta, que es el arrebatamiento. Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses 3:13. ¿Alguien le puede dar lectura, hermanos? 3:13, primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Ahí habla sobre la segunda venida, pero está hablando de la segunda faceta. Porque en su segunda faceta, hermanos, vendrá con sus santos. Ahora, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿A qué se refiere dos venidas? Solamente que hay una diferencia en que la primera es un evento glorioso no visible. No todos lo verán, y más adelante vamos a ver las características que diferencian del uno con el otro. Esto es, hermanos, lo que se refiere
también de su segunda venida, pero en la primera faceta. Ahora, lo que leyó la hermana en 1 Tesalonicenses 3:13 habla de la segunda faceta de su segunda venida, pero ya vendrá con sus santos. Por eso cuando alguien le pregunte, ¿y cuándo vendrá el Señor? Bueno, cuando hablamos de la venida de Cristo, pues está dividido en dos facetas. ¿Cómo? Sí, uno no visible y el otro sí es visible. Uno significa, hermanos, evento glorioso no visible, y el otro es, hermanos, un evento glorioso visible. Se diferencia por el tiempo. Y más adelante vamos a ver que el arrebatamiento sucederá antes de la tribulación. Y la segunda venida de su segunda faceta es después de la tribulación. Amén. Bien. Tercero, el testimonio de la profecía cumplida. Por cuanto todas las profecías cumplidas fueron, hermanos, fueron cumplidas literalmente. Todas las profecías que se han cumplido literalmente. Las profecías relacionadas a la segunda venida de Cristo tienen que también cumplirse literalmente. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cerca de una cuarta parte de la Biblia era profecía cuando este libro sagrado, hermanos, fue originalmente escrita. Una parte de la profecía bíblica ya se ha cumplido. Y es muy notable que cada caso había sido cumplido literal y exacto de lo que se había predicho. Es por lo tanto razonable llegar a la conclusión de que el resto de las profecías de la Biblia tendrá también su debido tiempo un cumplimiento literal, es decir, así como fueron profetizadas por nuestro Señor Jesucristo, enseñado por los apóstoles. De la misma forma, la profecía da el testimonio de lo que sucederá, que de la misma forma como se han venido cumpliendo las profecías literalmente y exacta como lo predijeron, así será la segunda venida de Cristo, tal como es. Ahora sí, número dos. Las dos etapas de la segunda venida de Cristo. Como también usted le puede poner la diferencia entre el uno y el otro. Les decía yo, amados hermanos, que hay diferentes tipos de vistas. Y una de ellas, algunos creen en su segunda venida de Cristo, pero de una manera diferente a la de nuestra. Hay quienes no creen en la segunda venida de Cristo. Y hay quienes que sí creen, pero dicen que será de un tiempo diferente. Por ejemplo, hay un grupo que se le denomina mesotribulacionista. Mesotribulacionista. Estas personas o este grupo o esta organización o esta secta, la iglesia dice que es raptada a la mitad de la gran tribulación. Usted sabe que la tribulación durará 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Algunos comentaristas mencionan que la iglesia sí será arrebatada, y que Cristo viene, hermanos, por su iglesia en su primera faceta, pero lo acomodan a la mitad de la gran tribulación. Hay otro grupo que se llama post-tribulacionista. Este grupo dice que la iglesia será arrebatada al final de la gran tribulación. Estos enseñan que la iglesia sí pasará, hermanos, en la tribulación. La primera mencionamos que ellos dicen que solamente van a pasar por un momento, pero luego serán raptadas. En el segundo grupo dicen que la iglesia sí pasará por la ira, pero que no sufrirán daños, como cuando fue en el tiempo de Israel, cuando vino las 10 plagas hacia Egipto, y que serán, hermanos, llevadas al final de la gran tribulación. La Biblia, hermanos, no nos enseña, hermanos, estos tipos de comentarios, sino más bien nos enseña con el tercer grupo que se llama
pretribulacionistas. Este grupo, hermanos, nos enseña que la iglesia será tomada antes de la tribulación. ¿Cuánto alaban en el nombre de Cristo? Antes de la tribulación. Y esta es la primera faceta hermanos, que se denomina como parusía, evento glorioso no visible. ¿Por qué no visible? Porque no todos lo verán, hermanos. Aquí es por ello que muchos comentaristas mencionan que nosotros estamos locos. Si la Biblia dice que cuando Él venga todo ojo lo verá, sí, pero es que hay una diferencia entre las dos venidas, entre la primera y entre la segunda. Y la primera consiste es que el Señor no va a permitir que la iglesia pase, hermano, en la tribulación. Y por lo tanto, en el texto que leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, está diciendo: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. No todos lo verán, hermanos, pues solamente aquellos que se prepararon, aquellos que mantuvieron su vestidura limpia, sin mancha y sin arruga, aquellos que se prepararon. ¿Por qué? Porque cuántas veces, así como en el tiempo de las 10 vírgenes, dice la palabra de Dios que antes que viniera el esposo se avisó 3 veces y la tercera llamada era la buena, dicen por ahí. Pero se estuvo avisando con tiempo de que prepararan su lámpara, que supervisaran que estuvieran llenas del aceite que se les había asignado cada uno. Simplemente le decían que estuvieran velando y cuidando que su lámpara no se apagara. Pero se les dio 2 avisos antes del tercer llamado. Hoy en día está pasando lo mismo. Cristo está hablando para que la iglesia se prepare. El problema que ya lo estamos viendo, que la mitad parte de la iglesia están fervientes, están velando, están orando, están siéndole fiel a Dios, están cuidando su lámpara, su vestidura, pero la otra mitad están dormidas espiritualmente. Y aquí nos enseña que no todos lo van a escuchar. Por eso dice la Biblia: velaos, orad y velad. Y hay una expresión que me llama la atención, dice: bienaventurado cuando viniere su Señor, le encuentre el siervo haciendo esto. Toda persona que está tibia, toda persona que está apartada, hermanos, no escuchará la trompeta, porque dice Corintio, y se tiene que tocar la trompeta. No todos oirán el llamado, hermanos, en el momento en que venga y aparezca en las nubes. No todos los van a ver. Por eso es un acontecimiento, hermanos, no visible. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Y aquí, hermanos, gloria al Señor. Decíamos, hermanos, que en el arrebatamiento, y aquí vamos a entrar, hermanos, entre la diferencia entre el arrebatamiento y en la segunda faceta. Decíamos entonces que en el arrebatamiento, amados hermanos, será un evento no visible, no todos lo verán. Segundo, será de una manera singular. La palabra singular significa único. Decíamos que el Señor vendrá solo y Él mismo se va a autoavisar o autoclamar. Se dicen en el tiempo de los monarcas, cuando alguien venía, hermanos, a ver al rey, tenía, hermanos, que avisar para que alguien encargado, hermanos, de avisarle al rey que venía alguien a verlo, a platicar con él, a consultarlo. Se tenía, hermanos, había una persona, hermanos, quien él era el encargado de sonar una trompeta de aviso que había llegado alguien para ver y consultar al rey. Aquí el Señor no va a utilizar ni un ángel, no va a utilizar a ningún ser, sino que Él mismo, dice el versículo número 16, porque el Señor mismo, fíjense, la palabra de Dios está diciendo tan clara, porque Él mismo
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Fíjese. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Bien, tercero. En el arrebatamiento, hermanos, seremos transformados. Primera de Corintios capítulo número 15. Primera de Corintios capítulo número 15, su verso 52 al 54. Ya lo tenemos ahí. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Fíjese esta expresión cuando dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Se dice, hermanos, que científicamente este acontecimiento, hermanos, ya no hay una medición para decir va a ser por segundos o por milésimas de segundos, hermanos. Científicamente, hermanos, se dice que la aparición del Señor en el arrebatamiento, hermanos, ya no hay una medida científica. Es decir, que va a ser rapidísimo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Científicamente ya no hay una medida para decir va a ser en segundos o milésimas de segundos. Se dice que ya no hay medida. Va a ser súper rápido. Leamos. Al final de la trompeta. Imagínense que el Señor da su aparición tocando. Dice, al final de la trompeta. No está diciendo cuando comience. Tampoco está diciendo a mitad. Está diciendo cuándo, hermanas, hermanos. Al final. Al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta, afirma. Se tiene que tocar la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptiblemente. Fíjese, los primeros en pasar por el procedimiento del levantamiento y de la transformación que será en aquel día, serán los muertos en Cristo, hermano. En una ocasión mencionamos, hermanos, que esto, usted sabe perfectamente que cuando una persona muere en Cristo, se separa los elementos que conforman la vida del hombre para formar un ser viviente. ¿Cuáles son los tres elementos, amadas hermanas, hermanos? Cuerpo, alma y espíritu. Cuando una persona muere, el cuerpo ¿a dónde queda? Se vuelve polvo al poco tiempo. El alma es, hermanos, llevado a un lugar de espera para su sentencia, sea buena o sea mala. La diferencia es que los que mueren en Cristo, su lugar de reposo es en el paraíso. Y ahí están todos, a lo largo de la historia, todos aquellos que han muerto. Incluso hasta María, la madre terrenal de Jesús, está en el paraíso. No está al lado, como dicen, que está rogándole a quién. Y que Él es la intercesora, la que intercede. Ella misma también está esperando, como los demás, el momento que sucederá en este evento glorioso no visible. Hasta que se cumpla el número de los hermanos que conforme la iglesia. Cuando se complete, hermanos, ahí sí. Entonces Cristo aparece para venir a buscar su iglesia, y los primeros en irse y ser transformados y reencontrarse con el amado
hermanos, son los muertos en Cristo. Pero aquí hay algo hermoso, que los muertos en Cristo, hermanos, los que murieron, los que lamentablemente perdieron un brazo, un ojo, una pierna, pues no se van a ir así, hermanos. Van a irse completo. Es decir, que cuando se le dé la orden que los muertos se levanten del polvo, las tres cosas, y le dice yo, y el espíritu regresa a Dios, porque es el aliento. Pero hermanos, en la resurrección, los tres elementos que fueron separados o dispersados a su lugar, a cada quien en su lugar, en el arrebatamiento, cuando se le dé la orden que los muertos resuciten, los tres elementos vuelven otra vez, hermanos, a funcionar. Solo que el ser humano no irá, hermanos, con un cuerpo, corruptible, sino que se vestirá, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, de incorruptibilidad. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Es por ello entonces que dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya no, hermanos, con el cuerpo como murieron, sino que ya un cuerpo a la perfección, hermanos. Y luego dice el versículo, y nosotros seremos transformados. Los muertos vuelven a fusionar, hermanos, los elementos, pero ya con un cuerpo incorruptible. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Pero nosotros seremos transformados. ¿Qué luego dice el texto? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Se dará cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta? Bien, seguimos. El Señor descenderá en el cielo. Ahí va a ser su lugar. Sus pies no tocará tierra. Y esa es la diferencia entre el arrebatamiento con su segunda venida. Otra de las características es que cuando Él descienda no va a descender a la tierra, va a descender en los aires. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo número 17. Luego nosotros, los que vivimos, después de que los muertos se hayan ido, resucitados primero, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Ahí va a estar el Señor, hermano, esperando. No sé si fue aquí o fue en otro lugar, pero di esta enseñanza sobre el arrebatamiento, que como el padre, ¿verdad?, es el que representa a su hija cuando se va a casar y lo trae a donde se va a encontrar ya con su futuro esposo. El Señor está esperando en el aire y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de llevar a la iglesia para encontrarse con su amado. Va a valer la espera, hermanos. ¿Se ha imaginado usted? A lo mejor hasta lo ha soñado, pero eso no se compara con lo que realmente sucederá en aquel momento. Porque va a ser, hermano, una manera rápida. Como, hermanos, rápidamente los cuerpos que han fallecido y los que quedaron con vida, hermanos, sean arrebatadas para encontrarse con el Señor en el aire. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Decíamos, hermanos, también que en el arrebatamiento, en su segunda venida, en su primera faceta de, hermanos, del evento glorioso no visible, hermanos, nosotros, hermano, vamos a irnos jóvenes. O sea, usted no se, con todo respeto, ¿verdad, hermana Aureliana? Con todo respeto, usted no se va a ir así, hermanito, ni enferma, ni con dolores, ni la edad que tiene. Cuando usted sea transformada, va a volver a su juventud, hermano. Cuando doy este tema, yo le digo a las hermanas que tienen esa gracia de pintarse el cabello. ¿Para qué se lo pinta si al final, si usted se va con el Señor, le digo, va a volver a ser joven?
Ya no tengan la necesidad, hermano, de pintarse el cabello. Gente pintándose el cabello para que no se vean, hermanos, grandes. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Vamos a ser jóvenes. Nuestra piel, hermano, que muchas veces se nos irrita, hermanos, por el calor, por ciertas cosas, hermano, y ahí estamos, hermanos, poniéndonos cremita, ¿verdad? Hermanos, la Biblia dice en Job capítulo número 33, versículo 25, hermanos, que nuestra piel será como la de un bebé y seremos jóvenes. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Hay esperanza que usted vuelva a tener, hermana, la juventud, las fuerzas de un joven. Job capítulo 33, versículo, gloria al Señor, 25. ¿Alguien le puede dar lectura, hermano? Gloria a Cristo. Fíjese, será más que la de un niño, hermano. ¿Cómo es la piel del bebé, hermano? Suavecita, delicada, ¿verdad? No roñoso cuando ya estamos grandes. Luego, ¿qué dice? Y volverá a los días de su juventud. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora vamos a ver con la segunda faceta de su segunda venida. Esto se le llama premilenialista, que es la palabra epifanía de su parusía, es decir, de su segunda venida, de evento glorioso sí visible, lo que será visible. Si aquí no todos lo verán, no todos escucharán la trompeta, aquí sí, hermanos, aquí es donde se confunden muchos, porque aquí la Biblia dice en Apocalipsis 1:7, búsquenlo, dice, todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron, hermanos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, ya vamos a terminar. Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahí es donde muchos se van a lamentar, hermanos, incluso a los que no creían en Cristo, los que no creían en su venida. Y los que aún pensaban, hermanos, que iba a tardar. Porque eso es lo que dice Pedro. Dice, algunos lo tienen por tardanza. Amén. Bien. Aquí es plural, hermanos. Aquí es singular porque significa único. Aquí es plural porque la palabra plural significa, hermanos, multiplicidad. Es decir, en conjuntos. Vamos a ver lo que dice Segunda de Tesalonicenses 1:7 y Apocalipsis 19:11 al 14. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí se está refiriendo al grupo de los que van a pasar en la tribulación, hermanos. Por eso está diciendo, y a vosotros que sois atribulados, dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles. Aquí ya no va a venir solo, va a venir ¿qué? Con los ángeles de su poder. Pero aquí me llama la atención y lo más hermoso y lo más lindo, hermanos, que en su segunda venida, en su segunda faceta, que será después de las manos de la tribulación y el comienzo del milenio, de los 1000 años, no solamente va a venir con los ángeles, va a venir con los santos, y no solamente va a venir con los santos. Ayer yo le decía, hermanos, que
que no salgo solo, sino que salgo con mi esposa. A lo mejor alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la esposa que vaya con él? Es que el Señor cuando venga en su segunda venida, ¿usted cree que va a dejar la esposa allá, hermanos? Como muchas veces nosotros hacemos, el hombre le gusta salir mucho, pero su esposa que se quede en casa. ¿O no le ha pasado a usted así? Usted diría, bueno, es que no alcanza para el pasaje. Pero a veces da la casualidad que el hombre se ha vuelto, hermanos, mañoso porque quiere estar soltero. Ya no quiere ir con su esposa. Usted está casado. ¿O al revés? ¿Sí? O al revés, la esposa quiere salir solo y su esposo lo deja ¿en dónde, hermano? ¿Sí? Pero mire, la Biblia nos está diciendo que Él no vendrá solo. Si va a venir con sus ángeles, si va a venir con los santos, hermanos, los que resucitaron desde el principio, hermano, ¿usted cree que la esposa no va a venir? Es decir, la iglesia, ¿usted cree que no va a venir junto con Él? Pues Él va a ser la primera, hermano. Mira lo que dice Apocalipsis, y algo hermoso. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, señal de su sacrificio que hizo en algún momento en la cruz del Calvario. Y su nombre es el Verbo de Dios, lo que decía Juan en el capítulo 1, verso 1. El versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No vendrá solo, vendrá con su iglesia, con su esposa, vendrá con un ejército celestiales. Y en el libro de Daniel, el profeta Daniel vio una visión y decía: yo veía millares de ángeles. Y sí, hermano, vendrá con un ejército que no vendrá de 10. A veces, hermanos, cuando hablamos de lucha espiritual, de que hay que ayunar, que hay que orar, hay que venir a las vigilias, hay que venir a la oración, hay que venir a los retiros, no todos venimos a la guerra, hermano. Venimos 8, 5, 10. El Señor vendrá con un ejército celestial que cuenta de millares, millones de millones, o más allá de lo que se puede contar, hermanos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y aquí, hermanos, vendrá. Y algo hermoso, el vehículo que utilizarán, hermanos, para descender. Dice la Biblia que son caballos blancos. Usted se preguntará, ¿en el cielo habrá caballos blancos? La Biblia está diciendo, ¿le seguían con caballos blancos? ¿Se ha montado alguna vez usted en un caballo? Yo la última vez que me monté un caballo, hermano, me internaron 3 días por el apéndice. Si a veces nos da miedo, hermanos, subirnos en una bicicleta, ¿verdad? La velocidad que vendrán en caballos blancos. Usted se da cuenta la vestimenta de aquí y la vestimenta de allá, porque dice la Biblia en el versículo número 14, 13, estaban vestidos, hermanos, dice aquí, gloria al Señor, versículo 14, y los ejércitos celestiales, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Una vestidura finísima. Más de lo que nos ponemos aquí, hermano.
¿Se da cuenta? Ahora, cuando yo leía este libro de Apocalipsis, hermanos, si usted lee el verso 15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y luego dice el verso, hermanos, 16, y en su vestidura, en su muslo tiene un escrito en el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe qué me vino a la mente, hermanos? Dos cuadros, dos comparaciones. Cuando el Señor, hermano, entró a Jerusalén montado ¿en qué animalito? Asno. En un asno. Y fíjese, lo puse como dos cuadros, puse aquí. Cuando el Señor entró en Jerusalén montado en un burro, en un asno. Y luego puse aquí lo que habla en Apocalipsis. Viene en un caballo blanco. Y aquí, hermanos, me puse a leer, hermanos, gloria al Señor, allá se nos fue la cita, por aquí lo había anotado, gloria al Señor, donde dice la Biblia que cuando entró a Jerusalén, hermanos, cuando entró a Jerusalén, gloria al Señor, dice la Biblia que habían gentes, multitud de gentes, que los estaban esperando y dice que tiraban sus mantos para que el Señor, hermano, pasara encima de ellos. Porque así se acostumbraba, hermanos, en aquellos tiempos recibir a un mensajero de un rey. Pero fíjense cómo la gente consideraban que eran Jesús. A Jesús en Galilea, hermanos, decíamos en una predicación, nunca lo reconocieron como el Hijo de Dios. Lo reconocieron, hermanos, como Jesús de Nazaret que vivía ahí, el hijo de José y María. Pero lo reconocían como un profeta más de los profetas que habían existido durante el tiempo, hermanos. Porque en aquellos tiempos, hermanos, cuando alguien venía de un mensajero, un representante de un rey, hermanos, lo esperaban así. Y la Biblia dice que cuando gritaban y decían, Hosana, Hosana, oh hijo de David, muchas veces hemos pensado que esa expresión era de adoración. Pero la palabra Hosana, más bien, hermanos, era como un clamor de petición diciendo, líbranos, líbranos. Porque ellos se sentían, hermanos, en opresión en aquellos tiempos por los romanos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y era una expresión pidiendo súplica, auxilio. Y hay una expresión, yo lo anoté, hermanos, pero se me desapareció la cita. Mateo 21, hermanos, 4 hacia adelante, dice que hay una expresión que dice ahí que la gente que le seguían, porque habían diferentes tipos de personas, las personas que habían creído que Jesús era el Hijo de Dios, otros iban por otras cuestiones, por enfermedades, por comida, otros simplemente, hermanos, nada más para ver qué hacía, hermanos, Jesús en contra de la ley. Y había un grupo que decían, hermanos, que decían, hermanos, cuando él entró a Jerusalén, ¿y este hombre quién es? Es decir, tanto alboroto. Y le respondieron, es que es Jesús. Y lo identifican como el profeta. No dijeron, es el Hijo de Dios. Le dijeron, es Jesús el profeta. Pero ahora comparo en Apocalipsis, hermanos, cómo entrará en el lugar de los montes de los olivos, Zacarías 14:4. Pondrá sus pies en la tierra, en los montes de los olivos, y vendrá en caballos blancos, vestido, hermano, ahora sí como un digno rey. Porque vendrá vestido, hermanos, como digno de un rey, pero dando señal de su sacrificio. Pero dice la Biblia que vendrá, hermanos, vestido y en su muslo tendrá escrito el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora se darán cuenta aquella gente, hermanos, que hasta la fecha no han creído en Jesús y lo tienen como un profeta y lo tienen como un gran maestro, ahora diciendo, ese que creíamos que era un profeta, ese que toda la vida creímos que era un maestro,
Era el Rey de Reyes, y por eso dice Apocalipsis, y harán lamentaciones por él. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? ¿Qué dice Zacarías 14:4? ¿Qué dice? Sus pies pondrá, hermanos, en el monte de los olivos. 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. En aquel tiempo, hermanos, Jerusalén será la capital de todo el mundo, hermanos. Hoy, hermanos, si usted ve, hermanos, cómo es, hermano, el pueblo de Israel en el mapa. Es como un zapatito. Y es pequeñito, hermano. Y durante toda la historia, Israel lo han querido hacerle daño. Ahora la pregunta, ¿por qué no lo han conseguido? A lo que muchos países o algunos hermanos, algunos representantes, algunos hermanos reyes han querido acabar con Israel y lo han visto como algo insignificante. Hermanos, ahora Jerusalén será la capital de todo el mundo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y en el milenio decíamos que en los 4 ángulos todos vendrán hacia ese lugar para rindarle tributos a Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Bien, con eso terminamos este día de hoy. Diferencias entre el arrebatamiento y la segunda. Uno será antes de la tribulación. Solo que no sabemos. Mateo 24:36, con eso terminamos. Pónganse de pie. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ni aún los ángeles, hermanos. El Señor hoy en día está intercediendo. Es el que intercede, no María, no es el Papa. Él es el que está intercediendo al Padre. Padre, espérate un poquito más. Aún todavía mi iglesia no está preparada. En el milenio ya vimos que no va a ser fácil, hermanos, para los que creen quedarse en la tribulación. Todo, hermano, nuestra visión, nuestro propósito es irnos en este viaje. Para que cuando el Señor venga en su segunda faceta, vengamos al lado de Él. Qué glorioso será. Pero cuántas veces hoy en día el enemigo ha tratado de desanimar. Cuántas veces la iglesia ha dejado de buscar con intensidad a Dios. No es por nada, pero es por eso que hoy se sigue diciendo: ánimo, levántate, busca a Dios, no desmayes. Porque todos aquellos que logren irse en el arrebatamiento, hermanos, para todos aquellos que se vayan con el Señor va a ser de alegría y felicidad. Ya nos vamos a olvidar de enfermedades, de muerte, de hambre, de pestilencia, todo eso. Pero sin embargo, los que se queden van a esperar el día del Señor. Y no estamos hablando del domingo y el sábado. El día del Señor es el día grande, donde manifestará la ira sobre los moradores de la tierra. Por eso, amada hermana, amado hermano, busquemos al Señor y que seamos dignos de escapar de la ira que vendrá. Yo le invito a que en esta noche cierre sus ojos y le diga: Señor, quiero estar preparado cuando tú vengas en la primera faceta. Quiero estar preparado. Comience a clamar a Dios. Quiero estar preparado cuando tú vengas a buscar a tu iglesia. Quiero escuchar el sonido de la trompeta que tú harás. Quiero verte en aquel momento, a pesar de que hay una gran distancia en el aire hacia la tierra. Pero los que estarán preparados lo mirarán tal como es. Espíritu de Dios es el que se encarga de redarguirte, de decirte: hoy tienes que ir a la iglesia, hoy tienes que orar, hoy tienes que ayunar, hoy el Espíritu Santo es el que está intercediendo en estos últimos momentos, porque estamos en los últimos momentos ya, amados hermanos.
por aquellos que dicen, como dijo el apóstol Pedro, para algunos lo tienen por tardanza, sin darse cuenta que ya estamos en los últimos procesos, en los últimos momentos en que Él ha de venir por su iglesia. Por lo tanto, dice la Biblia, por lo tanto, alentarnos unos a otros, porque su venida está cerca. Los evangelios nos dicen y nos advierte y nos dice, por lo tanto, velad y orad, porque no sabéis la hora de su venida. Esto es lo que más nos debe de preocupar, amados hermanos, su primera venida, en su primera faceta, no en su segunda faceta, amada hermana, hermano. Nos debemos de preocupar en el momento de que Él venga a tomar su amada iglesia, porque esa ha sido la promesa que el Señor prometió, que la iglesia no ha de padecer los sufrimientos de la tribulación. Él vendrá antes y vendrá a recoger a su amada iglesia, aquel que algún día murió en la cruz del Calvario, aquel que un día, hermano, dio su vida misma, se sacrificó a sí mismo y que nos lavó con su sangre. Él vendrá en algún momento. No se desespere, no claudique, no desmaye, no se desanime, no voltee atrás. Por eso la advertencia dice, acordaos de la mujer de Lot. Hay muchos que están entretenidos. Hay muchos que ya no están llegando a las iglesias. Hay muchos que han dejado de buscar a Dios hace tiempo, pensando que no ha de venir el Hijo del Hombre, pero está a punto. Hay un dato muy importante, hermano. Es que cuando Él aparezca antes, Él se va a encargar de mandar al Espíritu Santo para aquellos que se han preparados. Y el Espíritu Santo, antes de que Cristo aparezca en las nubes, en los aires, Él mandará al Espíritu Santo para hacerlo saber a los fieles de la tierra. Escuchen bien eso. Es decir, que no nos va a tomar de sorpresa, amada hermana, hermano. El Espíritu Santo, en el momento de antes de su aparición en las nubes, en el aire, va a mandar al Espíritu Santo para hacernos saber. Nosotros mismos vamos a sentir algo, hermanos, en el corazón, como muchas veces sentimos alguna preocupación. El Espíritu Santo se va a encargar de comunicarnos, de avisarnos, pero solamente va a avisar a aquellos que se hayan preparados. Así que, amados hermanos, ya no desaprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo más que nada, porque su aparición puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en cualquier momento. Hoy es por eso que el Espíritu Santo dice, por eso el Espíritu Santo está intercediendo, el Espíritu Santo está tocando, está redarguyendo, porque no queda mucho tiempo. En el nombre de Jesús, ayuda a tu iglesia, ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas. Ha habido momentos difíciles, enfermedades, obstáculos, problemas, desalientos, desánimos, porque trata el enemigo, porque él sabe que le queda poco tiempo. Pero danos fuerzas. Por eso dice las Escrituras, amada hermana, cuando usted se sienta sin fuerza, cuando usted se sienta sin fuerza, sin ánimo, nos dice las Escrituras, venid y fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque de Él depende de todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.